cargo si se demuestra que incurrió en ilegalidades enmarcadas en los estatutos electorales? Esa es la pregunta que hay que contestar. Y para contestarla es imperativo hacer una investigación justa, objetiva e imparcial. Y aclarar esta situación, porque basta ya de que situaciones de esta naturaleza, rodeados de misterio y de nébula, aportan a la desconfianza que el país tiene de sus instituciones. ¿Y cómo se puede vivir en una sociedad así? Se supone que sean ellos los que den el modelo, que establezcan la pauta. Y no solamente se compromete la imagen del nominado, sino también del poder nominador, como dijo Sánchez Vilella, que se los dije en el programa ayer, creo que fue, cuando hice referencia a que en el 1965 Sánchez Vilella dio un discurso en Ponce, dentro de la institución del Colegio de Abogados, y él habla sobre esto. Pues entonces, no se quejen, y siguen los problemas, y el país sigue pendiente, y el gobierno no arranca. Y eso es inaudito. Es algo sin precedente en nuestra historia política, querida audiencia. Entonces, abran los ojos ustedes, porque ustedes en última instancia son el soberano, los que mandan. ¿Por qué tenemos que resignarnos a esta mediocridad? ¿Por qué? Basta ya. Hablamos de esto. No se vaya nadie, no nos callan. Mayra López Mulero en el 580. El bollete del día. Bueno, querida audiencia, la situación del secretario de Seguridad Pública, Arturo Garfer, sigue dando mucho de qué hablar, porque se abrió la caja de Pandora como secuela del proceso que se llevó a cabo después que Jennifer González lo nomina para secretario de Estado. Era la intención de la gobernante de turno mover a Garfer de la silla de Seguridad Pública y ponerlo en la silla de Secretaría de Estado. Y eso no nos sorprende, porque hemos visto ese juego de sillitas que promueve la gobernante con alguna frecuencia recientemente. ¿Qué pasa? El señor Garfer, su nombramiento fue retirado después que pasaron varios días en los cuales distintos sectores ideológicos de inmediato comenzaron a hacer su labor de conocer quién es Arturo Garfer. Cosa que se suponía ocurriera dentro del equipo de la gobernante como parte de un background investigation, una búsqueda de cuál ha sido la trayectoria del militar y si cumple con todos los requisitos que exige nuestra Constitución para el cargo de secretario de Estado, que ya yo les he explicado que este señor sabía desde el inicio que él no es residente de Puerto Rico hace muchísimo tiempo. Mantuvo silencio, sabrá Dios con qué intención, pero bueno o malo regular, se pudo atajar el problema a tiempo, gracias, entre otras personas, a la postura que asumió el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, que no se prestó para este juego y esta patraña. Vuelvo y recalco, por la gobernadora de Puerto Rico. Y no olvidemos que el general Garfer es el secretario de Seguridad Pública, nada más y nada menos, querida audiencia. Y entonces sería altamente impropio e inusual que el secretario de Seguridad Pública esté violentando estatutos legales con pleno conocimiento de lo que está haciendo. Y no es solamente en el escenario electoral, que vamos a hablar de eso ahorita, sino ahora resulta que también se le ha planteado una acción que debe ser referida a la Oficina de Ética Gubernamental, basado en un anuncio que él, desde su posición
hizo público que tenía que ver con la creación de un PAC para promover, concientizar a la gente sobre los derechos de los veteranos y los militares, porque aparentemente Garfer estaba dolido por el desenlace de todo el proceso, aunque breve, pero suficiente para dejar claro que el general parece que tiene algunos problemas. Y esos problemas todavía están bajo el escrutinio del ojo público, porque no olvidemos que este caballero sigue formando parte del equipo de la gobernante de turno. Hay un señor del Partido Popular Democrático, que es el portavoz alterno, Domingo Torres García, que se unió al representante Ramón Torres Cruz para atender esta situación que tiene que ver con el anuncio que hizo Garfer de la creación de un comité de acción política. Yo tengo en línea telefónica al representante Ramón Torres Cruz. Le doy la bienvenida a esta conversación de país. Buenas tardes, representante. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, Mayra, y gracias por la invitación y un saludo muy caluroso a todos los audiencia de esta tarde. Hacía tiempito que no hablábamos, representante. Correcto. Usted fue comisionado electoral, así que este tema no le resulta ajeno. Pero quiero comenzar con la situación que ha motivado que usted, conjuntamente con el portavoz alterno de su partido, hayan remitido al general Arturo Garfer a la Oficina de Ética Gubernamental, basado en una impresión inicial de que este caballero pudo haber incurrido en conducta que violenta los estatutos y la ley especial que se le exige a todos los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes dentro de los parámetros de lo correcto. ¿Por qué están haciendo ustedes esto? Mira, perfecto derecho tiene el general Garfer de adelantar causas políticas como él entienda, como así se lo permite la Constitución no solamente de Puerto Rico, sino la Constitución americana. Lo que no puede hacer es utilizar recursos del Estado pagos con dinero de los contribuyentes para adelantar esas causas políticas. Hoy en un periódico de circulación nacional, el Contralor Electoral establece que un PAC o un comité de acción política es una acción dirigida a adelantar una causa política. Claro. Aquí se han hecho PAC para adelantar las causas ambientales. Eso aquí se cae de la mata. Causas económicas. ¿Verdad, representante? Que eso se cae de la mata. Es decir, la propia nomenclatura lo dice, Comité de Acción Política. Y este señor estuvo haciendo el anuncio utilizando su posición y todo lo que eso implica como respuesta al que se le haya hecho caso a Tomás Rivera Chat, que se haya hecho lo correcto y que la gobernadora tuviera que aceptar que este señor no cumplía con los requisitos constitucionales que exige para nombramiento de secretario de Estado. Y parece que estuvo malo. Y yo creo que va un poco más allá sobre esto. En la divulgación de ese comunicado de prensa hecho con dinero del gobierno. ¿Por qué usted dice que fue hecho? De la cuenta de Twitter. ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué usted dice que fue hecho con recursos de fondos públicos? Porque el documento se emite con el membrete del Departamento de Seguridad Pública. Evidentemente, esto se hace a través de un oficial de prensa, que tiene que ser pago, o si no es empleado del departamento, tiene que ser pago por algún contrato con el departamento. Y al final del día se notifica, ¿verdad?, a través de una cuenta de Twitter, en donde el mismo que lo publica, el mismo que sube el comunicado, hace la nota y dice, entre otras palabras, que las expresiones privadas sobre el PAC son expresiones privadas, exclusivas del secretario. O sea, se están salvaguardando. La persona que lo subió sabía que lo que estaba pasando era ilegal, es en contra de la ética del país. Se curó en salud. Pues hace la salvedad. Ese mensaje hoy ya no existe, lo borraron del sistema. Por eso se curaron en salud. Un salvo de pantalla para poder evidenciarlo a la oficina de ética. Por eso le digo, representante, obviamente la persona que subió eso a Internet, que fue más que imprudente, se autoincriminaron y sin lugar a duda es una acción que, según usted está explicándonos, pues él se curó en salud y la remoción del post es una evidencia de que se dieron cuenta de que habían cometido un error grave. Y eso fue lo que motivó que ustedes hicieran este referido.
Eso fue lo que nos motivó, no solamente un error grave, yo creo que fue una imprudencia, un mal uso de fondos públicos, y el departamento, ¿verdad? La Oficina de Ética Gubernamental tiene el deber ahora de investigarlo y asignar responsabilidades. Aquí esto puede ser desde una multa hasta la erradicación de un caso criminal. O sea, yo en ese sentido soy totalmente diferente con la Oficina de Ética Gubernamental, pero lo importante es que haya consecuencias. Pero esto no pueda suceder y que no pase desapercibido, ni que le den pase con ficha, como dicen en el campo. Ajá. Porque la realidad es que no se puede permitir. Si yo en mi oficina, Mayra, paga con fondos públicos, no puedo sacarle copia a un documento político o a un libro de la escuela de mi hija, el general Garfield no puede utilizar fondos públicos para hacer adelantos políticos. Pero mire, representante Ramón Torres Cruz, la situación todavía es más delicada, porque este caballero está y forma parte del gabinete de la gobernadora. Lo dejaron en seguridad pública, nada más y nada menos. ¿Y cómo podemos explicarle al país que un general de la Guardia Nacional que dirige seguridad pública, a quien se le exigen los más altos estándares de conducta ética y honesta, esté desempeñándose en un puesto público para el cual previamente había sido confirmado, sin que se tuviera conocimiento de la situación del historial electoral de Garfield, que él mismo provocó cuando abrió la caja de Pandora, aceptando una nominación para la cual no cualificaba. Ahora... Eso demuestra... Ajá, dígame. Eso demuestra un desfase, una grave un pobre administración en el sentido de las investigaciones que se hacen a estas personas. Hoy en la mañana vimos como la gobernadora retira los nombramientos de la secretaria del Departamento del Trabajo y del comisionado de seguros. Me parece que es una admisión adicional de que sus investigaciones, de que sus decisiones están basadas, no sé, me parece que en lo emocional y no en los hechos fácticos, ¿verdad?, para poder pasar estas nominaciones, y me parece a mí que el gobierno, nunca antes un gobierno a tan poco tiempo de haber juramentado, estaba al borde del colapso total. Bueno, en este momento yo tengo ante mí la página 10 del periódico El Nuevo Día, donde Gloria Ruiz Cuilan, ¿verdad?, hace todo una entrevista y una investigación periodística donde surgen serios cuestionamientos a Arturo Garfield con relación a su situación y a su historial electoral que no cuadra. ¿Ok? Y esto se remonta al 2017. ¿Se acuerda quién era el gobernante de ese momento? Ricardo Rosselló, el que el país exilió. Correcto. Y la última vez que aparece Garfield votando en Puerto Rico fue en el 2008. Entonces, hay un lapso de tiempo, ¿verdad?, que va desde el 2012 hasta el presente, que hay una nébula extraña, porque da la impresión que este señor votó en 2 lugares. Y eso es algo que se tiene que investigar. Aparte de eso, surge que había una clasificación que se llama A5, que es una cosa sumamente extraña, donde a este caballero con esa determinación A5 se le permitía participar de unos eventos especiales. Y yo quisiera saber si todo lo que está saliendo ante la luz pública representa una sospecha fundada de que muy probablemente el general Garfield ha violentado los estatutos electorales que acarrean una sanción de carácter penal. Usted me dirá. Es una sospecha fundada, y yo creo que lo único que aquí se puede hacer es que la Comisión Estatal de Elecciones abra un proceso de investigación administrativa sobre el asiento electoral, el espacio, ¿verdad?, de los trámites electorales del general, para aclarar todo esto, porque al final del día esto va a repercutir en 2 cosas. Número 1, que si es como se dice, que lo que estamos hablando es como se dice, probablemente hay un delito electoral, pero número 2, si no es así, demuestra
que la Comisión Estatal de Elecciones en sus depuraciones no está al día, y eso abonaría a la apatía general que existe contra la Comisión Estatal de Elecciones, lo cual no podemos permitir. Así que me parece que yo creo que es más temprano que tarde. O sea, aquí como mucho, en los próximos 15 días, la Comisión tiene que comenzar una investigación y demostrarle al país los resultados finales y firmes de ese proceso. Pero mire, para poder aclarar todo lo que hay. Usted es abogado y fue abogado litigante, y estamos expuestos a poder escudriñar las narrativas y romperlas para que emerja la verdad a través de un interrogatorio incisivo. Licenciado Ramón Torres Cruz, pero en este caso en particular, el propio general con su silencio ha permitido, desde mi perspectiva, que esto siga escalando y que se siga cuestionando su integridad, porque no hay duda de si se confirma este escándalo que tiene que ir dirigido a evaluar el historial electoral del general Garfield, y se confirma que en efecto hay estas irregularidades, desde mi perspectiva estaría descalificado para continuar a cargo de seguridad pública y para ser funcionario público, porque no hay duda de que hay unos estatutos que prohíben la conducta que aparenta haber incurrido Garfield. Y digo aparenta porque él ni siquiera la ha explicado. Él se ha quedado callado. La Comisión Estatal de Elecciones se ha quedado callado ante estos cuestionamientos. Aníbal Vega Borges remitió el asunto al presidente de la comisión, el juez Jorge Rivera Rueda, y todo el mundo está callado. Entonces, ¿qué se supone que haga el país? Que se conforme con esta pantomima. No, esto tiene que evaluarse como se evaluaría, independientemente de que sea un general o que sea un cobito. Y parecería entonces que esa es la acción y actitud generalizada dentro de los que se meten en problemas en el gobierno, porque vimos a una secretaria de Estado que inicialmente guardaba silencio con las planillas, vimos a una secretaria de Justicia que guardaba silencio con el supuesto carpeteo, y ahora vemos un secretario del Departamento de Seguridad Pública que guarda silencio con su estatus electoral. Y me parece a mí que hay que demostrarle y enseñar que en el proceso político podrá tener su derecho a no autoincriminarse legal y jurídicamente, pero en el proceso político el país necesita saber cuál es la realidad de lo que sucedió de boca del protagonista, porque al final del día eso le va a afectar mucho más, no solamente a la persona, sino al gobierno al que ellos están representando. Sin duda, sin duda. Y yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones, si no toma acción inmediata en esto, nos corresponderá a la legislatura y a los grupos de fiscalización gubernamentales empezar a trabajar sobre esto, porque la realidad es que el país merece una explicación lógica y una explicación inmediata sobre lo que está sucediendo. Mi impresión, con mucho respeto, representante Torres, es que el general Garfield está caminando por el filo de una navaja y su conducta no abona a aclarar la situación y que salga ileso de todos estos señalamientos, y eso me preocupa muchísimo. Y también me preocupa muchísimo la actitud de los componentes del equipo más cercano de la gobernadora de turno, que han permitido que toda esta situación sea tan frecuente que la gente ya no cree que haya ningún gobierno en este momento en marcha. El país está a la deriva. La gobernadora está más ausente que presente, y el gobernador Domenech parece que le falta pericia para atender problemas que plantean serios conflictos entre los intereses individuales de los nominados y los intereses del país. A usted, representante Ramón Torres Cruz, gracias por ser parte de esta conversación de país, y le ruego encarecidamente que me mantenga al tanto del desarrollo de los acontecimientos respecto a esa querella que ustedes han llevado a la atención de la Oficina de Ética Gubernamental. Gracias a ti, Mayra, por la oportunidad. Muy buenas tardes, representante. Muy bueno. Wow. La verdad que uno se queda sin palabras, querida audiencia. No comprendo qué ganan con este bollete constante, continuo, el desmadre, la desorganización, la improvisación, la mentira, la demagogia. Juzgue usted. Mi partido, Puerto Rico.
no nos callan, no se vaya nadie. Y regresamos a esta interesante conversación de país, querida audiencia, y voy a cambiar de tema, aunque no mucho, porque ustedes saben que uno de los asuntos que a mí me ha estado preocupando durante mucho tiempo es lo relacionado a los servicios que se le tienen que suministrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico a la población de confinados y confinadas del país. Porque existe una entidad que encarna una política pública que inequívocamente debe estar dirigida a ofrecerle a los infractores de la ley, a los que le fallaron a la sociedad, la oportunidad no solamente de cumplir sus penas, sino de rehabilitarse e reinsertarse a los centros de trabajo, a la sociedad en general, luego que hayan cumplido sus respectivas sentencias. Y como he dicho, nadie está exento de cometer, con o sin intención, infracciones a las leyes penales, porque estamos hechos de carne y hueso. Y nadie, absolutamente nadie, está exento de, en un momento de mucha tensión, reaccionar de una forma que quizás pueda infringir leyes y cometer delitos. Dicho eso, ustedes tienen conocimiento, y lo discutí en el día de ayer, que reventó otro escándalo, otro más, en torno a un contratista independiente que tiene un vínculo contractual con el Departamento de Corrección y Rehabilitación hace muchísimo tiempo, que aparte de eso es donante, generoso donante de mucho dinero para el Partido Nuevo Progresista, y con eso han garantizado su permanencia en esa relación contractual, y me refiero a la empresa conocida como Physician Correctional. Esa empresa fue contratada por Corrección para ofrecer todos los servicios relacionados con salud para la población de confinados y confinadas, ¿verdad? Pues sepan ustedes, querida audiencia, que se llevó a cabo una investigación ordenada por la inspectora general, y ayer se publicó los hallazgos de esa investigación y uno se queda boquiabierto. Esta gente, Physician Correctional, cobró de más millones de dólares. De más. Y ahora se está ordenando el recobro de ese pago en exceso que recibió Physician Correctional, y se quedaron calladitos. Y no fue hasta que se hizo una auditoría y una investigación que reventó este bollete. Esa entidad ha estado bajo fuego por muchísimas razones. Y todas las razones tienen fundamento. Hubo un senador que estuvo 2 términos como senador independiente, que por razón de su esfuerzo, su trabajo, salió a relucir los problemas serios que representa esta relación contractual entre Corrección y esta empresa. Ese senador, para mí, hizo un trabajo heroico y totalmente libre de consideraciones político-partidistas, querida audiencia. Por eso era que era independiente, porque no tiene dedos amarrados con nadie y puede ejercer libremente su ministerio y su función de fiscalizar y de representar al pueblo, a los verdaderos que necesitan ayuda, a los más vulnerables. Y ese senador se llama José Vargas Vidot, que ahora ya no está en el Senado, pero que a pesar de eso continúa esa gesta patriótica que dirige su ejecución como ser humano, como puertorriqueño, como médico, como todo.
Ese senador lo tengo sentado a mi lado en el programa de hoy. Y le doy la bienvenida a esta conversación de país. José Vargas Vidó, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias Mayra por esas palabras, de verdad que me honra muchísimo, ¿verdad? Porque sé que tú no adulas a nadie. Todo el mundo sabe que si tú aplaudes a alguien es porque le aplaudes y no porque... Y yo creo que lo menos que usted se merece es ese reconocimiento, y yo sé que usted lo tiene en muchísimos sectores del país. Pero lo he querido invitar a este programa porque ahora, desde afuera, usted puede dar una mirada a las situaciones que involucran estos escándalos que apuntan a problemas internos severos y serios por parte de Physicians Correctional y que indudablemente es noticia. Ahora usted tiene esa libertad y me gustaría conocer cuál es su reacción a estos escándalos que están siendo develados con mucha frecuencia a través de los medios. Claro, mi contestación puede ser que suene obvia, ¿verdad? Porque en realidad yo he sido el senador, cuando fui el senador, que más he investigado en las operaciones de todo el Departamento de Corrección. Y quiero hacer un paréntesis para decirte que esta idea de trabajar con corrección no es nueva en mí. Hace mucho tiempo yo he tenido mucho interés como líder comunitario, como salubrista, en que las prisiones en Puerto Rico cambien su paradigma, ¿no? Porque en realidad una prisión es una representación micro del macro. Si uno cambia prisiones, cambia la sociedad. Así que yo fui el que denuncié hace muchos años la crisis de hepatitis en las cárceles, hace muchos años, y dijeron que yo estaba y que alterando, yo no sé qué, y provocando histeria. En el caso que me menciona, cuando yo llego en el 2016, la avalancha de cartas de confinados y de familiares específicamente sobre problemas de salud, porque la gente sabe que soy médico, pues obviamente un senador que va a comprender exactamente de qué se trata. Y yo al principio era tan abrumador que no sabía ni siquiera por dónde empezar, así que logré hacer visitas esporádicas, ¿no? Aprovechar que pues mi posición. En algunos momentos me negaron la entrada, no sé si recuerdas eso. Lo recuerdo. Pero tuve la oportunidad de reunir gente y ver sus opiniones, hasta que ocurre el problema, la muerte de Chanel. Ok, vamos por partes. Okay. Esa fue la primera circunstancia que llamó tu atención para indagar. No, la primera es que yo reúno a muchos confinados en diferentes módulos y todos apuntaban a que los servicios de salud eran ineficientes, ineficaces y no había acceso real para ellos, y que en la mayoría de las condiciones crónicas, en la ausencia de ese acceso afectaba directamente a la salud, e inclusive algunos de los confinados expresaban que algunos de sus compañeros habían muerto esperando por años los servicios de esa compañía. ¿Y cuándo tú advienes en conocimiento de que la entidad que tendría la obligación de suplir esos servicios era Physicians Correctional? Bueno, tengo conocimiento porque uno de los secretarios, tú sabes que han pasado un montón de secretarios por ahí, uno de los secretarios que tenía un nombre rarísimo que ahora no me acuerdo, ese señor, que era un joven. Sí, uno de los apellidos creo que es Enrique, algo así. Bueno, el asunto no fue Rolón, no fue Eric Rolón. Fue cuando lo nombró Wanda Vázquez. Bueno, pues porque Eric fue un tipo que abrió las puertas. Eso tengo que decirlo yo. Pero la realidad es que ese señor, que no me conocía, me invitó al momento en donde están inaugurando el contrato de Physicians Correctional, y conozco a los doctores Villalobos que están al lado en la mesa y me invitan. Me imagino yo que para cuadrar cosas, porque en realidad muchas veces, en mi caso, yo me he visto en donde la invitación básicamente es para validar cosas que van a cambio de algo. Sí, hay algo. There's no free meals, como dicen los americanos, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa? Que ahí es donde los conozco. Pues yo no tengo ninguna sospecha sobre ellos. Ellos fueron muy amables conmigo. No tenía otra cosa que ponerme a la disposición de ellos porque ya yo había desarrollado. ¿Y esto fue cuándo? Eso fue a principios del 2016. Okay. ¿Y qué pasó entonces? En el 17. Okay. Bueno, pues entonces cuando empiezo a recibir las cartas y empiezo a buscar, oye, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahí entonces digo, bueno, pero ¿quién es la entidad que se supone que dé los servicios? Yo no lo tenía muy claro todavía porque yo todavía hablaba de salud correccional. Empecé a visitar los vestigios de salud correccional, pero la gente de salud correccional me decía, bueno, no podemos hacer nada porque ni siquiera comparten los expedientes con nosotros. ¿Y qué pasó cuando yo veo un desastre como ese? Ahí entonces viene el caso de Chanel que yo no me lo esperaba. Vamos a hablar de ese caso. No lo traigo como para entrar en los elementos de Chanel. Lo traigo porque la información que yo empiezo a conseguir, que es oficial, porque estoy haciendo requerimientos de información antes de hacer cualquier cosa, es que hay un desbarajuste económico, financiero. O sea, lo primero que nosotros en nuestra oficina vimos era precisamente un problema de facturación. Sí. Porque sabes que ayer hay un informe de Ibelis Torres, que es la inspectora, indicando, o sea, una serie de irregularidades. Ibelis Torres es una mujer muy seria. En ese sentido, yo no tengo ningún rollo con ella, pero quiero decirte algo importante. La primera acción que nuestra oficina tuvo como comisión formalmente fue hacer una querella al inspector general y al Contralor de Puerto Rico. Fíjate qué interesante. Ajá. Aquí, en la nota de David Cordero Mercado del periódico de ayer del Nuevo Día, él habla de lo siguiente y lo voy a leer para ubicarte. En su examen, la oficina de la inspectora general cubrió el periodo del 1 de septiembre del 2018 al 13 de diciembre del 2024 y se evaluaron 264 facturas de 4 contratistas por 74.319.813,31 chavitos, correspondiente a los servicios de administración del programa de salud correccional, así como los de salud mental del programa de instituciones juveniles, entre otros. En esos años estaba Eric Rolón Suárez y Ana Escobar Pavón dirigiendo la agencia. Y entonces ahí se habla, en el caso específico de Physician Correctional, según surge de la nota, 233 facturas por un total de 73.646.913,81 centavos, desde octubre del 2018 al 30 de junio del 2024. Como parte de las deficiencias en el contrato 2019-000-055 con Physician, vigente del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2023, la oficina de la inspectora encontró que el Departamento de Corrección reembolsó 56.885.040 al contratista, pese a que la cuantía máxima pactada era de 54.040.750.038 chavitos, lo que representa una diferencia de 2.844.250,2 chavitos en pagos en exceso. ¿Ok? Mira para allá. Eso es una miradita por encima. Pero es que nosotros habíamos determinado eso. Ya. Y ustedes usted recomendó que hicieran el recobro. No solamente, yo lo que recomendé, yo no recomendé, yo hice una querella formal a la inspectora general y hice una querella formal al Contralor de Puerto Rico. Bueno, pero debo entonces inferir que esa querella fue atendida y pues que claro, no es hasta este momento pero que surge. Hay cosas que yo puedo añadir, por ejemplo, que los informes estaban vacíos. ¿Qué informe? Por ejemplo, si yo someto una factura, pues yo quiero saber que yo facture, ¿verdad? Escribir lo que hiciste. Bueno, mira, yo hice este mes, yo atendí a tantas personas, estaban vacías, no tenían más que unas oraciones genéricas que no revelaban nada. Encima, ellos tienen un contrato que obliga a que cada 3 meses, creo que menos, tenían que someter radical un informe completo de la parte financiera que no lo hacían. Se tardaron lo que les dio la gana.
y empezaron a someterlo después de mi investigación. Y fíjate qué interesante que cuando yo leí esta noticia, ¿verdad? Que se hablan de, bueno, es una retragila de irregularidades que se han estado detectando y que van a ser objeto de evaluación. Los contratistas no reaccionaron, pidieron tiempo. Ante estos señalamientos pidieron tiempo, pero lo que es importante es que esto me lleva a mí a la campaña de Jennifer González previo a las pasadas elecciones, donde como parte de sus promesas, que no le iba a renovar el contrato. Es que porque en el periodo del 2016 al 2020, el que yo sometí los informes finales sobre Chanel, uno de los elementos que tocamos, porque era imposible no ir sobre ellos, precisamente era la administración fiscal de Physicians Correctional, y directamente una de mis recomendaciones fue que no renovaran el contrato. No es que lo sugerí, yo creo, y ese fue determinante en mi informe. Yo sé que yo no puedo traspasar barreras constitucionales, claro, ¿verdad? Claro. Yo no puedo decirle a una agencia actuar ultravires. Pero le pedí al gobernador en ese tiempo que no considerara la renovación del contrato. Y yo recuerdo que cuando... La primera vez, porque lo hice varias veces. Sí, y luego de ese caso explotó el revolú de Hermes Ávila. Exacto. Y eso provoca otra intervención suya como líder de otra investigación que casualmente compromete también a la empresa de salud. Empresa. ¿Y qué pasa? Yo me planteo, ¿verdad? Si esa circunstancia, en el segundo caso, que es el de Hermes Ávila, recuerdas que hubo distintas investigaciones. Y entonces, Ana Escobar, a quien yo no respeto en absoluto y me parece una mediocre y una irresponsable que en su día tendrá que contestar muchas preguntas, ella, ¿verdad?, ordena ante el escándalo, contratan a una empresa para hacer una auditoría. Y esa auditoría no le favoreció a la administración de Ana Escobar. Y entonces ella, después que ven el resultado, quieren atacar al mensajero porque no les gustó el mensaje. Explícame qué fue lo que pasó ahí. Es que yo te tengo una información mucho más originaria, ¿verdad? Vamos a ver. Es decir, cuando yo hago el último grupo focal de confinados, lo hago con ella presente y con los administradores de Physicians Correctional presente. Okay. Porque yo quería que la población se expresara. ¿Y cuándo fue eso? Es que no tengo la fecha ahora específica. Pero más o menos aproximadamente, ¿eso fue en tu segundo término? No, eso fue en mi primer término. En su primer término, ok. La razón por la cual yo hice investigaciones sobre el aspecto fiscal es porque las personas en la información anecdotal a raíz de de la investigación mía, o sea, que las informaciones anecdotales pues son subjetivas, ¿no? Expresaban continuamente que Physicians estaba declarando un momento de gran austeridad y que por lo tanto había eliminado los elementos de salud mental, las personas que se supone que estuvieran en las diferentes instituciones, que en este caso Chanel, pues ya no habían psicólogos ni trabajadores sociales en la institución de mujeres. Wow. Por la austeridad. Porque había que ahorrar chavitos para yo ganar más. Y el ahorro de ellos se estuvo encima de quitar toda la parte de salud mental. Por eso es que yo lo enfatizo, porque en el caso de Chanel es un asunto de salud mental, ¿no? Claro, claro. Entonces yo tenía que mantener siempre la línea de mi comisión, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen muy breve del caso de Chanel para refrescarle la memoria a la para que la gente sepa, el caso de Chanel es la joven que se suicidó, que supuestamente se suicidó, digo supuestamente porque todavía no sabemos. Y que ella estuvo casi 40 días como sumariada. El parte de prensa, ¿verdad? Yo me gustaría corregirlo, ¿verdad? Porque dice que tuvo una pequeña condena. No, ella estaba esperando una vista.
Ella, yo no sé por qué estaba sumariada en una parte de segregación, porque estaba enferma. Lo que debía de estar es en psiquiatría forense, claro. bajo una... O en el pabellón del mismo hospital de corrección. En el pabellón de espera. Allí no fue, allí lo que recibió fue malas maltrato. cosas. Ese es el caso de Chanel. Entonces yo me inserto en el caso de Chanel porque veo a la madre y a la tía con una insistencia y una intensidad que solamente existe cuando realmente hay convicción. Entonces yo fui de Fuerza Cara, digamos yo, al campamento que ellos levantaron al frente de la institución de mujeres en Bayamón. Y los conozco, yo no los conocía. Claro. Y cuando ellos empiezan a explicarme el fluir del caso, yo dije, wow, esto es un asunto absolutamente de salud mental. Y como mi comisión es precisamente estaba directamente concernida, pues ahí yo aproveché para empezar a levantar una información formalmente, ¿verdad? ¿No? Entonces yo les prometí a ellos que yo quería llegar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y eso fue bien difícil, casi me tomó, yo no sé, un par de años, ¿no? Entonces, de hecho, en el segundo cuatrienio me costó las elecciones. Bueno, con toda esa investigación que llevaste a cabo. Bueno, los mismos compañeros, fuera de María de Lourdes Santiago, que estuvo presente conmigo en la comisión, estuvo Mariana. Bueno, era en el Senado. Eso es en el Senado. Pero sí estuvo Ana Irma, estuvo Bernabe, en algunos momentos ellos colaboraron con la investigación. Sí. Y en algunos momentos estuvo Tomás Rivera Schatz, estuvo Ramoncito Ruiz y Rodríguez Bebe. Y te pregunto, ¿cuál es tu impresión? Una vez tú leíste esta nota... pero espérate, que es que una cosa, perdóname que te interrumpa. No te preocupes. Es lo que pasa es que después que yo termino esta reunión, que es parte de mi diagnóstico, entonces yo le digo a Escobar, allí mismo, delante de todo el mundo, hermana, si usted quiere terminar con éxito, su gestión, tiene que votar a esta gente. Se lo dije delante de los Villalobos. Se lo dije delante de ellos. Y yo sé que como yo soy independiente, pues yo digo lo que me dé la gana. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? No, ellos se quedaron callados. Sí, hay que hacer algunas gestiones. Esa no gestiones nada. Aquí hay gente que se le está prometiendo una intervención de fisiatra por telemedicina. ¿Cómo el fisiatra va a tocar por un teléfono? ¿Sabes? Estos son disparates. Y le dije yo, ustedes pueden engañar a cualquiera, pero yo soy salubrista y yo sé lo que estoy evaluando. Bueno, esa fue la discusión. Cuando salimos del módulo, delante de todo el mundo, entonces Ana Escobar dice, es que yo voy a contratar a una compañía. Fíjate de dónde viene la cosa. Yo voy a contratar una compañía externa para poder evaluar lo que hacer está pasando. Auditoría. Ese es Uticorp. Y ella menciona a Uticorp. Pero entonces Uticorp hace la investigación. No, Uticorp lo contrata. Pero ya me estoy quedando sin tiempo. Vienen y descartan la misma información que ellos contrataron. Y evidentemente, en resumen, ¿consideras tú que esta propuesta que hace la inspectora general para recobrar ese dinero? Me alegra que, lo voy a decir aquí claramente, me alegra que se reivindique, porque la carta que me manda ella a raíz de su primera investigación, y estoy haciendo quote unquote, ¿verdad? Es que ella no encontraba nada, que en él iba a seguir trabajando, no sé qué. Hay como 3 millones de razones para que continúen investigando, ¿tú no crees? Y el contralor fue más brutal, porque vino un personal y se llevó un inventario completo de todos los documentos y se acabó. José Vargas Vidot, te veo bien, te veo activo. Bien, estoy feliz. ¿Estás haciendo lo que te gusta? Sí. ¿Qué estás haciendo rapidito? Tengo 30 segundos. Estoy trabajando con un proyecto de pobreza en Caimito. Estoy trabajando con la organización UPAINS para desarrollar una ala de hospital para adultos mayores, y estoy desarrollando un instituto de política pública para iniciativa comunitaria. Estupendo. Te deseo mucho éxito. Gracias por lo que has hecho por el país, por lo que continúas haciendo. Gracias y a ti. ustedes, querida audiencia, vengo con mi fuerza, con mi libertad de pensamiento, a darle voz a todos aquellos que no se atreven a hablar. ¡No nos callan! Seguimos mañana.